asamblea en este recinto, recibe de manos del doctor Alberto Ángel Fernández la banda y el bastón, atributos del cargo presidencial. Leo al señor presidente de la Nación, doctor Javier Gerardo Milei, y al doctor Alberto Ángel Fernández, quienes firman ante mí, doy fe. Ay, perdón. Tenés que firmar. Ay, no grité. Ha hecho su ingreso el señor presidente electo de la Nación, doctor Javier Milei. Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Durante más de 100 años, los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive, y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. Los argentinos, de manera contundente, han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. No hay vuelta atrás. Hoy enterramos décadas de fracaso, peleas intestinas y disputas sin sentido. Peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina. Hoy comienza una nueva era en Argentina, una era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso.
que, antes de terminar estas palabras, quiero que nos vayamos con las palabras que definen a nuestra forma de pensar, a nuestra línea de pensamiento y lo que va a ser el lineamiento de nuestro gobierno, fundado en las palabras de nuestro máximo prócer de la libertad, Alberto Venegas Lynch, hijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Por lo tanto, argentinos, pongámonos de pie y hagamos nuevamente grande la Argentina. Por lo tanto, abracemos estas ideas, para ser una potencia. Que Dios los bendiga y que las fuerzas del cielo nos guíen en hacer el mejor gobierno de la historia. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Y se acerca hasta el señor presidente de la Nación por la delegación del Reino de España, Su Majestad, el rey Felipe de Borbón y Grecia. Por la delegación de la República del Ecuador, el señor presidente Daniel Noboa Asín. Por la delegación de Ucrania, el señor presidente Volodymyr Zelensky.
comenzó el gobierno, comenzó la era de Javier Milei en Argentina. Ya podemos decir presidente en funciones, luego de ese traspaso de mando en el Congreso ante la Asamblea Legislativa, un traspaso de mando que tuvo algunas curiosidades, como por ejemplo ese diálogo y risas compartidas entre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner, dos dirigentes políticos que se encuentran ideológicamente en las antípodas. Y según pude conversar con una fuente oficial de la presidencia de la Nación, ese diálogo estuvo relacionado al bastón presidencial que recibió Javier Milei. En la punta, grabado sobre el metal, están las caras de sus 5 perros, y Javier Milei le mostró eso a Cristina Fernández de Kirchner y provocó esas risas entre ambos dirigentes. Luego de eso, la verdad que el traspaso de mando fue realmente muy breve, a diferencia de los traspasos de mandos en Argentina, y acá hay algo que no había sucedido nunca en los últimos 40 años de democracia. Usualmente el presidente que recién entra en funciones brindaba su discurso ante la Asamblea Legislativa, adentro del Congreso. Pero en esta ocasión fue distinto, porque Javier Milei decidió retirarse de la Asamblea Legislativa, ir hacia las escalinatas del Congreso, es decir, darle la espalda a la Asamblea Legislativa y brindar su primer discurso de cara a la multitud que estaba reunida en la plaza del Congreso. Y esto, según el equipo de comunicación del presidente, tuvo un valor simbólico, como aquel que pretende darle la espalda a la casta, ese concepto que tantas veces ha mencionado Javier Milei durante la campaña electoral y que la describe como la política tradicional, algo de lo que él intenta diferenciarse. Y en ese discurso que brindó, discurso inaugural de su presidencia, frente a la plaza del Congreso, ya dejó, o por lo menos marcó, una primera hoja de ruta de su gobierno. Habló de los primeros meses que serán duros, pero dijo que no hay lugar para otra alternativa que no sea el ajuste para eliminar el déficit fiscal, y además que la solución no puede ser gradual, sino que debe ser una solución de shock. Después de pronunciar esas palabras, su primer discurso, se subió a un auto descapotable y, a diferencia de lo que hubiera sido imaginable, es decir, subirse a ese vehículo con su compañera de fórmula, la vicepresidente Victoria Villarruel, decidió movilizarse desde el Congreso hasta la Casa Rosada, que es la casa de gobierno de la República Argentina, junto a su hermana Karina Milei, quien es una persona muy influyente para el presidente. De hecho, acaba de jurar como secretaria general de la presidencia. ¿Cómo continuó la jornada entonces para Milei? Una vez que llegó a la Casa Rosada, recibió a los mandatarios extranjeros, el saludo protocolar. Luego de eso, reunión bilateral con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. De esa reunión, la información que se conoce a través de las publicaciones en redes sociales es que el eje central de la conversación fue el concepto de libertad. También el apoyo, en este caso, de Javier Milei al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de cara a la guerra ruso-ucraniana. Luego de eso llegó el momento de la jura de ministros. Son 9 ministerios más la jefatura de gabinete. Y claro, lo distinto es que además de jurar los ministros, estuvo Karina Milei, hermana del presidente, y se agregó porque juró como secretaria general de la presidencia. Y esto supuso la derogación de un decreto que había sido publicado por el entonces presidente Mauricio Macri en el año 2018, que prohibía la designación de familiares de los funcionarios en el Poder Ejecutivo. De esta manera se anuló ese decreto y llegó entonces al poder de la Casa Rosada, con el cargo de secretaria general de presidencia, Karina Milei. Luego de eso, ceremonia interreligiosa en la catedral, y más tarde en el Teatro Colón se dará una función de gala para agasajar al presidente ya en funciones, Javier Milei. ¿Qué es lo que se espera para mañana? Ya va a ser, digamos, el primer día entero como presidente Javier Milei. Bueno, 8 de la mañana va a ser la primera conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni. ¿Qué se espera de esa conferencia de prensa? Que se comunique, punto número 1, la agenda de todos los ministerios, la agenda del gobierno, y punto número 2, el equipo del presidente electo adelantó que se va a informar la primera medida de gobierno. Y luego, una
Una hora más tarde, a las 9 de la mañana, reunión de gabinete en la Casa Rosada será liderada por el presidente Javier Milei. Mucho se ha hablado de las primeras medidas económicas, si iba a haber una conferencia de prensa o no del ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Eso no va a ocurrir mañana, se espera que sea en el transcurso de la semana, recién a partir del martes, tal como lo confirmó una fuente oficial de la Casa Rosada, así como también el envío desde el Poder Ejecutivo al Congreso del paquete de leyes de reformas del Estado.